esta oportunidad vamos a recorrer algunas de las consultas más habituales que en el ambiente de radioprotección tenemos de parte de los usuarios o de los jefes de compra cada vez que tienen que tomar una decisión sobre los productos de radioprotección que necesitan para la institución de salud a la cual representan. Una consulta básica y primogénita que tenemos habitualmente es qué normativa de calidad y de control revisten los productos de radioprotección y qué normativas hay en el país que se deban cumplir para usar este tipo de productos. La respuesta es bastante escasa en el aspecto de la normativa en la Argentina. Lamentablemente, la Argentina aún no ha emitido normativas de calidad referidos a productos de radioprotección para el uso de personal expuesto a radiaciones. Y esto obedece simplemente a una circunstancia simple. No es un producto masivo, es verdad que todo el departamento de salud que tenga radiología o radioterapia o medicina nuclear está expuesto y necesita controlarlo y protegerse, pero si vamos al caso, es una mínima fracción respecto a todos los productos de los productos de protección personal que se requieren a nivel nación. Y para hacer controles o para poder exigir una normativa de cumplimiento obligatorio en la Argentina, lo primero que debería existir es un laboratorio al menos de orden federal o legal que pueda realizar esos controles. Y es cierto que los controles de radioprotección son extremadamente complejos porque revisten equipamiento específico, sea no solo un detector y medidor de radiación, sino también una fuente de radiación controlada. Y así es que no hay todavía en el país un laboratorio que pueda realizar ese tipo de mediciones. Hay emprendimientos privados o tal vez universitarios que hacen algunos pasos sobre esto, pero como no están avalados ni controlados por los organismos nacionales, estos laboratorios no pueden ser tomados como un ente certificador. Así que lamentablemente en la Argentina no existe modo de hacer una verificación de un producto de radioprotección personal en forma definitiva. Por eso es que la normativa nos exige a los que ofrecemos este tipo de productos que para poder importarlos debemos ofrecerle, antes de hacer la operación de importación, por supuesto, la certificación que avale que el producto que está ingresando al país cumple normativas internacionales. Nosotros cada vez que traemos un producto, y es por lote, cada vez que un lote de productos llega al país, antes de poder ingresar se debe demostrar que este producto ha cumplido con la normativa internacional disponible. En la mayoría de los casos, que se diría que siempre, se dispone de certificaciones de calidad que se realizan en muy pocos laboratorios en el mundo. Los pocos que hay, que están en Europa, Inglaterra o Alemania o Finlandia, son los que hoy por hoy tienen esa capacidad y emiten regularmente controles a las fábricas que realizan este tipo de productos. Por eso nosotros estamos obligados a hacerlo. Esto es interesante porque esto nos genera una diferencia importante entre lo que nosotros podemos ofrecer como control y lo que lamentablemente ofrece el mercado nacional. Como ninguno de los fabricantes nacionales tiene a su mano un laboratorio nacional, directamente no están eh, haciendo controles de sus productos fabricados a nivel nacional. Por supuesto, no envían sus muestras para ser validadas en laboratorios internacionales, con lo cual podríamos decir que el producto de origen nacional, si cumple o no con las normativas internacionales, es una incógnita, mientras que los que
ingresan al país, por supuesto legalmente, importados del exterior, sin duda tienen que haber sido controlados para poder pasar esa etapa. Otra de las consultas que nos hacen habitualmente se refiere a cómo es la confección de estos productos, digamos, qué tiene dentro el material de radioprotección para cumplir con esa necesidad de protección. Eh, Esto también me reviste un poco la historia. Siempre la historia ha sido eh, que el producto de radioprotección era una lámina de plomo, vamos a decir. Esto, bueno, cada día que ha pasado se han ido mejorando claramente el producto para que sea más duradero y más confortable. Hoy día nadie supone poner una lámina de plomo dentro de un elemento de protección porque duraría muy poco tiempo, se deformaría, no sería confortable y no duradero, por supuesto. Entonces, lo que la tecnología ha implementado en este sentido es confeccionar composites a partir de algún tipo de elastómero al que se le agregan minerales que suplantan al plomo como elemento puro. Y así tenemos unos composites basados en caucho o basados en alguna otra sustancia elastomérica, puede ser eh, gomas vinílicas sintéticas, y una vez incorporada una importante cantidad de minerales, esto se comporta como si fuera la lámina del metal puro. Eh, y esto también da la posibilidad de hacer combinaciones de metales, entonces no solo estamos usando un mineral a base de plomo, sino podemos usar combinaciones o mezclas de minerales, de distintos óxidos de plomo, pero también distintos óxidos de otros metales que no son plomo, y así sustituir una parte o todo el contenido de plomo de ese composite. También es cierto que los composites tienen entonces una flexibilidad típica de los elastómeros, pero a la vez tienen la capacidad de proteger o de atenuar la radiación ionizante típica de los metales pesados y no estando en contacto el operador con ese metal. Y la otra ventaja es que podemos hacer láminas más finas y luego hacer multilaminados, es decir, que cuando se confecciona se arma a partir de varias capas de estas gomas y estas láminas flexibles, y de esta manera logramos una mayor flexibilidad, tratando de siempre llevar el elemento de radioprotección a una pseudo vestimenta. No podemos evitar de esta vestimenta el peso, porque la verdad es que el único efecto que no podemos eliminar es el peso, sabiendo que el peso refiere al peso molecular de la sustancia que lo compone, y sabiendo que el peso molecular de la sustancia que lo compone es la clave para la atenuación. Así tenemos hoy, sin duda, el 95 o 100% de los productos están confeccionados con multiláminas que luego terminan teniendo una capa de algún tipo de tejido externo, flexible también, impermeable y fácilmente lavable, con un ribete en general cosido de fuertes estructuras para que pueda perdurar y ser fácilmente manejable sin que se deteriore el material interno, que es el que nos interesa que sea preservado porque es el que hace la tarea de atenuación. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra que ocurre con las consultas habituales? Adriana, por ejemplo. Ah, desmuteemos a Adriana. No te escuchamos. A ver, está muteada Adriana. Un momentito. Tenés que desmutear tu Déjame. micrófono, Adriana. Sí, apretar la barra de espacio. Ya está, ya está. Ahí está. Ahí está. Ahí te escuchamos. Bueno,
las consultas que se hacen habitualmente respecto a este multilaminado, que lo que hace además es, como es un polímero sintético, lo que va a hacer el multilaminado es minimizar el paso de la radiación. Por ejemplo, una primer capa de este multilaminado puede no ser perfecta en su confección. Entonces, al agregarle una capa encima, eso evita que pase la radiación, porque entre capas se iría frenando. Eso también es una consulta que hacen Claro, habitualmente. Es muy importante que sea multilaminado para justamente minimizar cualquier imperfección que sí es haya en cierto. cada capa que confecciona el material Claro, sería protectivo. extremadamente raro, o muy poco probable que alguna variación en el espesor se superponga simultáneamente en dos láminas superpuestas. Este Igual. es el tema. Ya, digamos, tenemos una posibilidad mayor o una segunda oportunidad para atenuar más uniformemente la radiación. Sí, efectivamente la verdad es que las multiláminas en su momento fue un método para hacerlo más flexible. Hoy día tenemos varias otras ventajas del material multilaminar. Una, por supuesto, es la que Adriana nos dice de cubrir supuestos o posibles eh, artefactos que puedan aparecer en una de ellas con, la verdad, la otra lámina que está seguramente no superponiendo ese mismo artefacto. Pero además está el hecho de que hoy día estamos en presencia de uso de metales que no son plomo y que son otros minerales que pueden tener comportamientos diferentes respecto a la radiación que reciben y entonces producir fluorescencias. Esta fluorescencia es una especie de radiación secundaria que se genera en esa capa de material y el hecho es que al estar multilaminado, esa radiación sería de alguna forma atenuada por la siguiente capa. De alguna manera la siguiente capa actúa como absorbedora de esa radiación secundaria que no queremos que llegue al operador. Y esto también es muy importante porque el multilaminado tiene la capacidad. Incluso se pueden combinar los multilaminados de modo que una capa sea más atenuadora a las altas energías y la siguiente a energías menores para entonces atenuar estas radiaciones secundarias o fluorescencias que sin duda van a ser decrecientes en energía. Mm, a ver, el tema del confort es fundamental. Cuando tenemos muchas láminas en lugar de una sola, el material naturalmente va a ser mucho más fácil de doblar. Y una ventaja fundamental, va a ser más difícil de quebrar. Entonces, cada vez que tengamos un doblez accidental del material, estamos preservándolo de posibles accidentes en donde esa lámina termine quebrándose y cuando hay una quebradura el material no es capaz de volver a su posición original, digamos, no es capaz de volver a su formato anterior al momento que hemos logrado eh, exceder la flexibilidad o la elasticidad de ese material. Entonces, en ese caso, la lámina es más fácil de que regrese a su posición porque no va a producirse ese quebrado del material en el momento del doblado, que de todas maneras deberíamos decir, la recomendación es no tratar de evitarlo como sea, es decir, toda vez que el material se dobla o se eh, produce un doblez muy agudo, esto va a ser detrimento de la calidad del producto. Y tarde o temprano ese material se va a degradar y sí se va a quebrar o se va a estirar de modo que no regrese a su formato original. Otra Y cosa bueno, después podemos importante hablar también, sí, Otra cosa importante del adelante Adriana. multilaminado es lograr los diferentes espesores de plomo equivalentes para los diferentes servicios. Entonces, de esta manera, por ejemplo, en el caso de odontología, no se requiere una protección muy alta en láminas de plomo. Entonces, con dos capas de 0,15, 0,14,
si se confeccionan en ese espesor de plomo, logramos la protección adecuada para el odontólogo, sin necesidad de hacerlo cargar peso extra. Y así vamos superponiendo capas de plomo hasta llegar a el servicio de rayos que utiliza 0,5 milímetros de plomo. Y hemodinámica, Está bien, que es donde se requiere el porcentaje es más verdad. alto, digamos, de cuidado. Claro, cuando nosotros vemos en una etiqueta de un elemento de protección personal que tiene 0,5 milímetros de plomo equivalente al frente y 0,25 milímetros de plomo equivalente en la espalda o 0,35, en fin, las distintas graduaciones que podemos ver en una etiqueta, esto se logra no teniendo una capa más gruesa o más fina, sino superponiendo más o menos capas en cada sector. 0,5 puede tener 4 capas de 0,125 y formar así un sándwich de 0,5, o por otro lado en la parte trasera que tiene 0,25 o 0,35, bueno, combinación de capas para llegar a esos espesores. Acordémonos que siempre esta nomenclatura es un poco la original y la más antigua, que habla de referirse a espesores de plomo equivalente. Hoy día es más adecuado hablar de atenuaciones, en por ciento de atenuación, pero la verdad es que seguimos teniendo ese parámetro de referencia y bueno, no está mal tener los dos valores a mano una vez que no está siendo confeccionado el producto hoy día con minerales de plomo. Por lo tanto, esos espesores que antes eran referidos al plomo, hoy deberían estar referidos a atenuación, porque la verdad es que en la capa que estemos teniendo dentro del elemento de radioprotección, seguramente en los materiales más modernos no vamos a encontrar plomo. Es cierto que también usamos otros minerales que tienen metales pesados también, siempre eso lo vamos a tener que mantener. Por la ley de la física no podemos atenuar radiaciones ionizantes si no es con algún elemento que tenga alto peso molecular. El plomo fue siempre el primero en elegirse para este trabajo, pero hoy tenemos la posibilidad de agregar otros elementos. Y así surgen estos materiales modernos, estos composites, que no tienen plomo, pero tienen otros minerales, que podría decirle dos o tres en este momento, tungsteno, bismuto, antimonio, pero pueden tener otros más, porque en la combinación de varios de estos elementos se logra minimizar el efecto de radiación secundaria que se pudiera producir al momento de absorberlos. Y se tiene también la posibilidad de moderar y de ajustar a la perfección la atenuación que estos producen en el amplio rango de energías que el operador puede ser expuesto. Hoy, en el pasado, el técnico radiólogo se exponía a radiaciones de menor energía. Ciertamente, con las técnicas más avanzadas que hoy disponen en los centros de radiología, las energías con las cuales se trabaja han sido incrementadas poco a poco. Una radiografía hace 50 años podía estar hecha en 50 o 60 kilovolts y hoy seguramente van a estar usando 80 o 110 kilovolts. Entonces, estas energías más altas tienen bueno, efectos positivos en la imagen y en el diagnóstico, claramente, gracias a los mejores equipos que hay. Primero porque disminuye el tiempo de exposición. Después obtiene mayor penetración en el cuerpo y se obtiene entonces más información de ese cuerpo, el cuerpo al cual estamos estudiando claramente. Y la desventaja por ahí es que esas altas energías son más penetrantes. Entonces tendríamos más radiaciones secundarias de rebote, si se quiere, que tenemos que atenuar. Y obviamente las radiaciones de rebote son de mayor energía también. Por eso es que los elementos de radioprotección han tenido que adaptarse a estas mayores energías. Sin duda el balance es positivo de todas maneras, porque los tiempos de exposición, a la vez que han ido aumentando las energías de radiación, los tiempos han bajado enormemente. Lo que antes se medía en segundos, hoy se pueden llegar a medir en centésimas de segundo. Entonces,
realmente el valor de energía puesto en juego en total ha sido mucho menos. Y esto es en ventaja para todos, tanto para el paciente como para el operador. Los elementos de radioprotección que hoy se confeccionan con materiales que no tienen plomo, por ejemplo, criptolite, que estamos hablando desde hace unos días, es una de estas combinaciones de metales y de unos elastómeros especiales que tienen la mejor relación atenuación al peso. ¿Qué se pretende siempre? Es con una cierta atenuación que se logre, bueno, tener el peso menor para poder entonces darle un mayor confort al operador. Y bueno, este es uno de los materiales, sino el que más relación ventajosa tiene, es decir, que atenúa lo más con la menor cantidad de masa que va a tener que transportar el operador. Y bueno, estas atenuaciones y estos pesos no son algo capcioso, no lo puede definir el fabricante solamente, sino que va a tener que pasar por el control de estos laboratorios. Y aquí empalmo con la primera de las consultas, que fue cuál es la normativa. Bueno, la normativa que hoy día está en vigencia es justamente una normativa actualizada que contempla las capacidades de atenuación de materiales compuestos, no necesariamente de plomo. Por eso es que hoy día disponemos de certificaciones aseguradas en ese medio de control laboratorio, en donde nos aseguran que el material ese va a tener la atenuación buscada o la requerida sin utilizar el plomo, y al haber cumplido con esa cantidad de atenuación, estamos seguros que el material va a ser el más confortable a partir de que tenga el menor peso. Esto nos permite entonces disponer de materiales de la máxima calidad en nuestro mercado. Podría aclarar algo interesante respecto a los pesos, más allá de la atenuación. En la normativa de trabajo de personal expuesto a radiaciones en el mundo, allí sí hay mínimos establecidos para el trabajo en quirófanos, que son quienes se exponen realmente tiempos importantes y pueden llegar a tener altas dosis de radiación recibida. Y las normativas más avanzadas, llamemos en Europa y Estados Unidos, obligan a que ese personal deba trabajar con atenuaciones no menores o material no menor a una equivalencia de 0,25 milímetros de plomo. Nosotros en nuestro país no estamos considerando esa normativa, estamos más acostumbrados a la tradicional 0,5 milímetros de plomo, pero la verdad es que es muy llamativo el hecho de que en el mundo ya el número 0,5 milímetros de plomo sea demasiado alto, sea extremo. Y entonces el mínimo recomendado es 0,25. Una protección más elevada para personal que va a trabajar muchas horas en una sala de cirugía o en hemodinamia puede llegar a ser 0,35 milímetros de plomo. Pero no está normado que deba ser 0,5. Nuestras normas en la Argentina no han llegado todavía a esa sofisticación, y si consultamos a algún especialista de seguridad y de higiene, o más aún, si vamos a hablar con gente de radiofísica sanitaria, lo que nos van a decir es que tenemos que usar 0,5 milímetros de plomo porque, bueno, no está todavía esa normativa incorporada. Tiene mucho que ver Lo esto cierto con es el que tema del control de los equipos que se utilizan en Europa y Estados Unidos. es Hubo cierto. referencia de los clientes, ¿no? Nos han comentado en varias oportunidades que esos equipos tienen sus chequeos anuales obligatorios. Y acá todavía eso no está instituido como una normativa que una vez por año se deben chequear los equipos que se utilizan.
Entonces, a Sí, veces y al esto visitar me da servicios, pie, uno se encuentra con equipos muy viejos en donde no sabemos si realmente al hacer el disparo la eh, radiación que se emite es la que dice la etiqueta, digamos. No están controlados. es Entonces, verdad, frente a eso, lo es mejor es verdad, proteger al personal con lo mayor posible, que son los 0,5. No se podría más, porque obviamente el porcentaje de atenuación prácticamente es insignificante y estaría cargando el personal mucho peso para una protección insignificante, una diferencia insignificante en cuanto a protección. Entonces, es muy bueno, cierto. Y eso eso, habría que reverlo, es un allí es tema. donde, allí es donde realmente hay un campo importante para mejora, una oportunidad importante para mejora, que es que paulatinamente vayamos teniendo centros de control, no tanto del elemento de radioprotección, o también del elemento de radioprotección, sin duda, pero que nada mejor que controlar la radiación desde el punto de origen. Entonces, si nosotros tenemos un ente certificador que pueda controlar los equipos, que son en definitiva las fuentes de radiación a las cuales nosotros tenemos que saber dónde están, y entonces nosotros sabemos que si esa fuente está bien controlada y funciona correctamente, sin dudas vamos a tener menor radiación secundaria, menores tiempos de exposición y por último energías conocidas, entonces el material de radioprotección sin duda va a ser más efectivo. Ahí tenemos una falencia, lamentablemente, es cierto, hoy día los centros que operan con equipos de de fuentes de radiación, no tienen la frecuencia de controles que pudieran tener en los países más avanzados. Bueno, creo que estamos redondeando este pequeño webinar. No sé si queda alguna consulta más de los operadores o de los usuarios habituales que podamos responder en este campo hoy día. Y es muy Y importante, no siendo sé si va así, a dar el bueno, tiempo, el tema de la durabilidad de los delantales plomados, que eso siempre es una muy importante. consulta, porque hay como una especie de rumor que dice que a los 2 años el servicio está obligado a reponer los delantales. Y la verdad es que no es así, porque Bien, no hay ninguna así ley que a uno lo obligue a hacer este cambio si el delantal está en condiciones. Entonces, es muy importante, servicio, exactamente. cada Perdón, es servicio muy de importante higiene lo y que dice. seguridad. mm, Debería llevar adelante un control de sus productos. Está Exactamente, debería clarísimo. llevar que Y sencillamente es un escaneo, como si fuese un paciente, se le hace un disparo de radiación y se ve que la goma plomada está en perfecto estado. Hay lugares que ya tienen desarrollado un sistema informático en donde al ingresar los delantales, como nosotros ofrecemos los delantales con número de lote, se ingresan, se cargan en el sistema y cada 6 meses se hace un escaneo de la goma, un control de calidad. Si está todo bien, el delantal sigue su curso y puede durar 3, 4, 5 años. Hay servicios que les hemos vendido en el año 2013 y todavía los delantales están en muy buen estado. Puede pasar que se descosa alguna costura bajo el brazo del uso, que bueno, nosotros tenemos un sistema de reacondicionamiento de delantales, pero eso es algo muy menor, muy fácil de hacer, porque si la goma plomada está intacta, el delantal puede seguir en uso perfectamente. Y es una duda que tienen, porque hay gente que cree que a los 2 años tiene que tirarlos todos y reponerlos, y la verdad es que no es así. es verdad. Sí, es verdad. El material, como es un material confeccionado a partir de minerales de metales, y absolutamente inertes, no hay un degradamiento, no pierde el efecto atenuador que pueda tener cuando está recién preparado. Aquí el envejecimiento pasa por otros aspectos, pasa por el mal uso, pasa por como hablamos antes, de las flexiones extremas, quiero decir, doblado no deseable sobre un material que deteriora
no el material metálico, sino deteriora el elastómero en sí mismo, o las costuras, roturas por fricción, roturas por ensuciamiento, en fin. Y ciertamente el material podría durar indefinidamente si fuera bien tratado. Para eso no hay forma de hacer validaciones de la atenuación como tal, porque ya dijimos no tenemos laboratorios que lo puedan hacer, pero sí hay modo de ver si no hay roturas. Y sabiendo que entonces el interior del delantal está sano, podríamos decir claramente que el producto está apto para su uso y para eso simplemente con una radioscopía del elemento de protección, así en un momento en donde los radioscopios de las salas de cirugía no estén en uso, podrían ser suficientes para validar que el material pueda seguir siendo usado. Bueno, esto sería entonces la charla de hoy. Espero que sea de utilidad para todos los oyentes que podamos tener en los distintos medios sociales a los cuales llegamos. Muchas gracias.